Muy buenas tardes, amigos de ASASAC. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio virtual de los sábados a las 3 de la tarde. Un espacio que ha sido bastante bueno para escuchar estas charlas tan interesantes que hemos tenido durante estos meses de encierro debido a la pandemia. Hoy nos acompaña el ingeniero Enrique Romero. Enrique es profesor de la Escuela Colombiana de Ingeniería, consultor en temas de innovación y logística, y es socio de ASASAC y nos trae un tema que tiene que ver mucho con las cosas que están pasando ahora con el medio ambiente y con esos lugares de la Tierra que poco conocemos. Su conferencia se llama Otros mundos en la Tierra, la Antártida. Entonces espero que les guste esta interesante conferencia, y los dejo en compañía de Enrique. Sin más preámbulos, Enrique, buenas tardes y bienvenido. Bueno, Edgar, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a que charlemos un poquito sobre la Antártida. Quiero contarles algo de este tema y evidentemente de un punto muy interesante en el cual la Antártida pues influye muchísimo y tiene que ver con ciertas investigaciones que se están haciendo en materia de vida extraterrestre, por ejemplo, y también en algunas investigaciones que se están haciendo allí para poder lograr crear robots, crear algunos elementos para la exploración espacial. Entonces, algo de eso hablaremos. Quiero contarles un poco de qué se trata este mundo de la Antártida, de qué se trata esta charla que voy a presentarles ahora. Para hacer la agenda, quiero contarles un poquito, bueno, qué es esto de la Antártida, cómo se llega allá y contarles un poquito mi experiencia en esta parte. Estas fotos que ustedes van a ver aquí en el fondo de mi presentación y demás, estas fotos de la Antártida son fotos tomadas ahí sí por mi lente y el lente de mi esposa. Tuvimos la oportunidad de estar allí, de vivir un poquito este cambio de mundos, porque literalmente eso es entrar a otro planeta. Y quiero contarles un poquito esa experiencia de cómo se está viviendo esta Antártida recientemente, de qué está ocurriendo por allí. Quiero contarles entonces unas particularidades muy interesantes de este continente. Por cierto, el único continente sin COVID en este momento. Y quiero contarles, digamos, también algunos elementos importantes de referencia de por qué la Antártida juega un papel tan importante en la exploración espacial. Puede uno preguntarse, pero ¿qué tiene que ver la Antártida con los viajes espaciales? Ya les voy a contar un poco cómo es esto. Ya les voy a contar un poquito a lo largo de esta charla qué relación hay entre estos dos elementos. Quiero contar un poquito primero cómo es esto de llegar a la Antártida, ¿sí? Ya vamos a entender un poco esa travesía, qué tan fácil, tan difícil es, y contarles también hoy cómo funciona un poquito la parte política, digámoslo así, de manera muy breve de la Antártida, que es absolutamente diferente a cualquier otro rincón del mundo. Tiene otras condiciones totalmente diferentes y es interesante conocer también qué es lo que está ocurriendo en este momento. También les mostraré algo del ecosistema antártico, ¿cierto? Un ecosistema que enamora desde el primer momento y que uno tiene contacto con él, indudablemente, pero un ecosistema absolutamente frágil, el más frágil del planeta en este momento. Y les contaré algunas cosas allí interesantes también. Y allí nos centraremos un poco en qué está pasando en la Antártida en este momento, por qué es interesante investigar allí, qué tiene que ver esto con la vida extraterrestre, con la búsqueda de vida extraterrestre y con las misiones espaciales. Y sobre todo, digamos, a propósito de la reciente misión del SpaceX de Elon Musk, pues aquí hay cosas interesantes también que están haciendo varios países allí. Les voy a contar inicialmente algo que es sorprendente, a mí me sorprendió mucho, yo no lo conocía, quiero compartírselo a ustedes, y es la presencia de Colombia en la Antártida. ¿Qué está haciendo Colombia en este momento en la Antártida? Y es interesante conocer que nosotros también tenemos presencia allí, que nosotros también estamos haciendo algunas cosas de investigación con varias universidades colombianas, en algunos temas muy interesantes, entre ellos temas de cambio climático, de energías alternativas. Hay cosas que se están haciendo y que desafortunadamente este tipo de elementos no son muy populares y por tanto, pues tener ocasiones como estas para poder compartirles, pues es muy interesante. Y cerraré mostrándoles también entonces la gran amenaza a la que está sometida el continente antártico, precisamente con el tema del cambio climático. Y no solo el continente antártico, evidentemente, sino el planeta completo.
Entonces, iniciamos este viaje. Este viaje van a acompañar ustedes hacia este mundo, el último rincón, podríamos llamarlo intocable del planeta. Un rincón que definitivamente, como ustedes podrán concluir al final de esta charla, no está hecho para el humano. Y es interesante observar algunos de estos elementos. Iniciamos entonces este camino, esta travesía a la Antártida, tratando de entender primero cuál es la diferencia que existe entre esta y el Ártico. Entonces, que es un elemento bastante interesante. Un datico inicial para esta discusión. Antártida significa en griego opuesto al Ártico, y eso es totalmente. En estos dos mapas que les estoy mostrando a ustedes aquí en pantalla, vean la gran diferencia que hay entre uno y otro. La zona ártica, la zona norte del planeta, ¿sí? Y la zona sur, el gran polo sur de nuestro planeta. Y aquí hay dos elementos muy interesantes. Un dato curioso que les quiero contar acá de lo que está ocurriendo en el Ártico, en el polo norte. Resulta que el polo norte se está moviendo en este momento, y de hecho desde 1831 que se descubrió y se han llevado registros de este movimiento, pues hemos observado también que en todo este tiempo, desde 1831, el continente ártico se ha movido 2.200 kilómetros hacia Rusia. Se está moviendo hacia el lado ruso, ¿sí? Entonces, esa deriva que se está generando, se está acelerando en los últimos tiempos un poco y se está moviendo más o menos a una velocidad de 55 kilómetros año, ¿sí? Se está desplazando este norte, ¿cierto? Esto no es un tema de desplazamiento de polos, etcétera, no por ese lado, sino un desplazamiento de las placas, ¿sí? Nuestro planeta está en continuo movimiento. Tenemos que recordar un poco eso. Si ustedes observan con cuidado el mapa, van a entender la diferencia entre los dos polos y por qué la Antártida es tan especial, por qué la Antártida es tan única. El Ártico está rodeado de tierra, como lo ven ustedes acá. Y el Ártico, sí, como ustedes también lo pueden observar, está dividido o es propiedad de cada uno de los países que están aquí alrededor. Luego el Ártico, de hecho, no es una tierra, llamémoslo así, en la cual no se ejerza soberanía directamente, el Ártico sí, y cada país es soberano en su pedazo de Ártico y puede hacer lo que quiera, desde el punto de vista de la explotación económica, desde el punto de vista de la política, etcétera. Pueden hacer absolutamente lo que quieran de acuerdo a sus normas, a sus reglas soberanas. En cambio, en la Antártida tenemos una diferencia primera y gigante. Si ustedes observan el mapa acá, aquí tenemos nosotros la Argentina, aquí con el mouse les voy mostrando. A permitirme aquí usar el puntero. Si ven ustedes aquí, esta es la Argentina, Suramérica, aquí para arriba estaríamos nosotros, ¿cierto? Y acá observamos nosotros África, ¿sí? La parte sur, Puerto Elizabeth en África, y por este lado estamos mirando nosotros Australia y Nueva Zelanda. Esto es bien interesante acá de entender, acá de ver un poco, porque la Antártida está rodeada de agua, totalmente, el Ártico no. La Antártida sí, esto lo hace único. Al no tener barreras naturales, las corrientes de viento que azotan el continente antártico son tremendas. No hay nada que frene las corrientes que vienen de la Antártida, las corrientes frías de la Antártida, con las corrientes cálidas que vienen del Océano Atlántico, por ejemplo, por el lado chileno y demás. Y esto genera, de hecho, unas zonas de tormenta bastante interesantes, bastante poderosas, teniendo en cuenta que estas zonas se consideran como las aguas más peligrosas del mundo, precisamente por esa característica climática que hay allí. Acá hay temporales muy poderosos, evidentemente, y como no hay que lo frene, pues evidentemente el continente antártico se ve más sometido a este elemento, y esto va a ser un elemento que de lo que hoy día está pasando también. Dado que no existe esa protección natural que sí tiene el Ártico, pues eso ocurre. Sin embargo, hace algunos años habíamos visto nosotros con gran interés qué estaba ocurriendo en esta zona, qué estaba pasando en esta zona. Entonces tratemos, digamos, un poco acá de entender cómo funciona hoy en día la parte, digamos, política de la Antártida. Esto es importante entenderlo para ver qué es lo que se puede hacer allí, cómo se está trabajando las investigaciones en esta zona y qué lo caracteriza. Para 1959 se firmó un tratado. Este tratado se suscribió entre unos países conocidos hoy en día como los países consultivos. Estos países firmaron un tratado en donde, de hecho, declaraban que esta zona no podría manejarse bajo ninguna tutela de ningún país. Es decir, esto era tierra de todos, pero tierra de nadie. No podían ejercer soberanía ningún país. No se podía tomar esto como territorio propio de ningún país. Ningún país podía declararse soberano.
¿cierto? Y esto llamó muchísimo la atención también para permitir hacer otro tipo de elementos. Se definió a la Antártida como una zona en la cual se podía hacer investigación y de protección especial. Fíjense, en 1959 se firma este tratado y hasta el 1 de diciembre de 1961 entra en vigencia. ¿Sí? 2 años, año y medio largos para que el tratado empezara a entrar en vigencia y empezaran a desarrollarse actividades de investigación allí. No cualquier actividad se puede desarrollar hoy en día en la Antártida, precisamente producto o como resultado de este tratado. Posteriormente, los países no consultivos empezaron a adherir a la Antártida. Voy a mostrarles un poco de qué les estoy hablando. Son las partes consultivas. Acá están los países que iniciaron un poco la exploración y la explotación de la Antártida desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista de investigación. Encontramos algunos, digamos, fuertes en este tema, con experiencia en investigación en los polos, y tal vez valdría la pena recordar aquí Noruega, por ejemplo, que en ese tiempo atrás, imagínense esas travesías en unos barcos de madera, entrando en estas zonas y lograr llegar allá, pues era una cosa, la locura. La mayoría de expediciones terminaban de manera muy desafortunada, en hundimientos, en fallecimiento de la tripulación, porque esta zona es una zona inhóspita como ninguna otra. Es una zona, es un desierto helado único en el planeta. No se le compara a Siberia, no se le compara al Ártico, a lo que puede verse y experimentarse en la Antártida. Nosotros en Colombia nosotros hacemos parte, ¿sí?, de los órganos no consultivos. Nos hemos adherido con el tiempo para poder hacer investigaciones en la Antártida, como ustedes lo ven aquí. De América, los países no consultivos, digamos los países segundos, llamémoslo así, para poder hacer o explorar o trabajar en investigación en la Antártida, está Canadá, está Colombia, está Cuba, está Guatemala y está Venezuela allí. Entonces Colombia pues ha hecho, digamos, algunos esfuerzos interesantes para acercarse cada vez más a la Antártida, para poder llegar un poco a aprovechar los recursos de investigación que este continente puede llegar a ofrecer. Vamos a mostrarles rápidamente cuál es el programa antártico colombiano. ¿Sí? Es algo casi nadie conoce, vuelvo y repito, yo no tenía ni idea que Colombia estaba caminando hacia la Antártida y esto me sorprendió mucho. El PAC es el Plan Antártico Colombiano, que tiene una proyección al 2032 para establecer una base permanente en la Antártida. Ya ha hecho Colombia 2 viajes a la zona Antártida y créanme que hay una cosa muy interesante acá porque la experiencia que ha adquirido Colombia en navegar en estas aguas ha sido única. Nosotros no tenemos ni idea qué es navegar en aguas de hielos, no sabemos cómo llegar, de hecho, en este elemento, y la experiencia pues de la Armada colombiana y de la área científica colombiana pues ha sido muy interesante para llegar ya 2 veces, ¿sí?, a esta zona y lograr establecerse en las bases argentinas particularmente y poder hacer algo de investigación allí en conjunto con los científicos argentinos y chilenos. Entonces, en estas primeras etapas que venían, digamos, para el 2014, se querían hacer algunas aproximaciones mediante investigaciones condonadas o cofinanciadas por entes investigadores de estos países, de los países consultivos. Ahí Noruega ha hecho un papel interesante con Colombia, apoyando muchísimo la investigación en temas de cambio climático, en temas también un poquito de oceanografía. Es muy interesante esa parte también para entender qué está pasando con las costas colombianas, cómo se pueden aprovechar mejor, en fin, todo este tipo de elementos allí. En esta parte, en la etapa 2, es donde Colombia se encuentra actualmente. Esto es, por supuesto, antes del COVID, antes de la pandemia. Seguramente con todo este tema de la pandemia, pues estos temas han quedado suspendidos, aunque déjenme decirles que si una expedición colombiana hubiera llegado allá, estarían súper tranquilos. Es un único, vuelvo y repito, el único continente sin COVID, ¿sí? Allá. Entonces, se hicieron varias expediciones colombianas, ¿sí? Aquí la expedición Caldas, que fue la primera vez que Colombia con barcas o con recursos propios, es decir, en barcos colombianos de la Armada colombiana, se llegaba a estas zonas. La expedición de Almirante Lemaitre, ¿sí? Y esa expedición también fue muy interesante, con una preparación de más o menos unos 18 a 20 meses para poder llegar allá. Tengo que decir que no me preparé tanto yo para llegar evidentemente a la Antártida. No fueron 18 meses pensando, no, fueron 18 meses más bien pensando en una sola cosa. Uno de los elementos que ya les voy a mostrar en las diapositivas siguientes. Cómo cruzar el pasaje de Drake. Ya me referiré un poquito a eso. Entonces, ¿en qué estamos acá? Estamos en esta parte. De hecho, se quiere establecer y empezar a funcionar con proyectos de investigación. Acá se han convocado más de 15 universidades que han hecho parte de estudios, con estudios doctorales, con maestrantes, para hacer parte de estas investigaciones en estos temas de biología, en estos temas de climatología particularmente,
y en temas también un poco de glaciología, que aunque no lo crean, Colombia también está metido un poco en estos temas, lo cual lo hace y abre una ventana a la investigación impresionante para nosotros. Yo estoy un poco en el medio académico, les podría decir que esto es una ventana única, que nosotros tenemos que empezar a aprovechar muchísimo más de lo que en este momento hacemos. Hay mucho desconocimiento del poder y el potencial investigador que hay en Colombia, pero muchísimo desconocimiento. Y esto es interesante que lo conozcamos también allí. Voy a demostrarle esta expedición Caldas cómo fue. 21 entidades participantes, 5 internacionales, un país aliado en cooperación internacional para poder llegar allí, 9 proyectos de investigación llevó Colombia, 20 investigadores, de los cuales 3 eran extranjeros, 17 nacionales, y este fue el equipo que llevó Colombia, 2 botes tipo Zodiac, son súper importantes para navegar allí en la Antártida, un bote tipo Defender, un helicóptero Bell y un buque de la Armada Colombiana, que fue quien finalmente hizo toda la salida desde Buenaventura, pasando por las costas chilenas y entrando a la Antártida por el lado del Pacífico, no por el lado del Atlántico, sino por el lado del Pacífico. Entró Colombia en esta expedición Caldas. ¿Qué es mejor o qué es peor? No sé. ¿Sí? Ya les voy a contar mi experiencia. Yo entré a la Antártida por el Atlántico, por todo el Atlántico Sur, ¿sí? Desde Argentina, desde Ushuaia, logramos salir y llegar a ese elemento. Quiero comentarles un poquito entonces acá de esta organización que es muy interesante. Esta es la IATO. La IATO es una organización mucho más reciente que este Tratado Antártico, que se ha organizado, se ha encargado de proteger esta zona y de crear conciencia y de empezar, de hecho, a permitir el turismo controlado y sostenible en la Antártida con un objetivo. Volver al turista que llega allá, ahí me incluyo yo, un embajador de la Antártida. Este programa de Antarctic Ambassador es un programa muy interesante, en donde finalmente la idea es que el turista conozca qué hay allí, porque esta es una riqueza de nuestro planeta, es una riqueza nuestra, no como colombianos, como humanos. Y es muy interesante saber qué tenemos allí, qué potencial hay y evidentemente cómo la protegemos. Entonces, la idea de este turismo responsable es lograr ese elemento. Uno pensaría que no, es que cómo se puede llevar turistas a estas zonas, a destruirlas. No, este es un turismo diferente a cualquier otro. Está absolutamente controlado, totalmente protegido. Y déjenme decirles una cosa, ha hecho más daño en la Antártida las investigaciones o los investigadores que están allí permanentemente entrando cada 6 meses a esta zona que el turismo, en materia de especies exógenas, llevándolas allí, en materia de contaminación biológica, etcétera. Hoy vemos que hay ya maticas en la Antártida, pero no son propias de la región. Y eso sí es peligroso, eso es un tema durísimo. El turismo se ha controlado de manera muy favorable, ¿sí? No se puede llegar en gran cantidad de personas a estas zonas. Son zonas en donde si hay tráfico, digamos, marítimo allí, se tiene que frenar. Entonces entran unas personas, se esperan las otras atrás. Una vez salgan estas personas pueden entrar otras, etcétera. No todo el mundo tiene el permiso de desembarcar en la Antártida. Eso es algo muy importante y se tienen unos protocolos ahí sí de bioseguridad tremendos para poder desembarcar en el continente blanco. No es tan sencillo el tema. Hay que seguir unos protocolos, hay que seguir una información atenta y prepararse uno un poquito para saber a qué va a ir, digamos, a esta zona de la Antártida. Yo tuve la oportunidad, junto con mi esposa, de irnos en un barco, digamos, de turismo enfocado en los temas ambientales. Teníamos la oportunidad de todos los días en el barco de tener charlas con una naturalista, Celia Garland, que nos ilustraba de qué íbamos a encontrar un poco esta zona, cómo era el ecosistema antártico, obviamente qué era permitido, qué no era permitido allí, etcétera, y tomando todas las prevenciones posibles para que la huella que dejáramos nosotros fuera cero. ¿Sí? Ese es un elemento muy importante, cero huella del turismo en la Antártida. Ese es el propósito de esta organización, de la IATO. Cualquier operador turístico que no opere bajo esta insignia, bajo este tratado, ¿sí? Evidentemente es retirado de la zona y tiene unos problemas legales tremendos, más unas multas gigantescas. Entonces es interesante ver eso. Una de las cosas interesantes que les quiero comentar rápidamente de la Antártida, ¿sí? Y es que en la Antártida no se puede utilizar energía nuclear, ¿cierto? En el Ártico sí, y Rusia lo ha hecho de manera desmedida, incluso. En la Antártida está prohibido, y este fue parte de los grandes elementos que se lograron establecer en 1959 en este acuerdo, de no usar energía nuclear en estas zonas, de empezar a frenar el tipo, y esto ¿qué tiene que ver? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no todo tipo de barco puede llegar allá. Para entrar a la Antártida solo se puede llegar por 2 maneras, o vía marítima o vía aérea. Y la segunda, la vía aérea, es absolutamente costosa.
Para que se hagan una idea, una llegada vía aérea a la Antártida puede estar en este momento entre los $15.000 por persona a $25.000 solo el vuelo. Eso es muy fuerte, una cifra muy, muy importante. Por el lado marítimo es muchísimo más económico porque usted no va solo, sino va con algún grupo de personas. Eso por un lado, ¿cierto? Pero también hay algunos retos para poder llegar a la Antártida, para poder entender cómo funciona esto. Déjenme llevarlos de la mano un poquito a esta travesía a la Antártida. ¿Cómo llegamos nosotros aquí? ¿Y cómo es este elemento de atravesar el famoso o el infame pasaje de Drake? Uno de los elementos más duros, más difíciles. Voy a ubicarlos un poquito acá en el mapa. Me devuelvo un segundo acá al mapa para que puedan ver ustedes de qué les estoy hablando. Esta zona, ustedes ven acá, que estoy señalando aquí con el laser pointer aquí, entre Ushuaia, Argentina, ¿sí? Y la península antártica. Estamos viendo acá donde está el canal de Schollert, donde está la isla de Elefantes, donde está Paradise Bay, unos sitios que ya les contaré. Esto se llama el pasaje de Drake. Curiosísimo, en honor al pirata. El pirata nunca estuvo por acá. Vale la pena recordarlo. Realmente esto es el mar de Oces, ¿sí? Este es el mar de Oces. Un mar bravísimo, un mar tremendo, un mar que si quiere deja entrar, si no quiere sencillamente no lo hace. No, es imposible atravesarlo si el mar dice no. Entonces acá es donde nosotros vemos que la naturaleza manda definitivamente. La naturaleza decide cómo es el tema. La oportunidad de estar en verano, por supuesto, pero quiero mostrarles lo que es el pasaje de Drake cuando la naturaleza dice no voy a dejarlo pasar todavía. Se va a esperar un poquito acá. Estas fotos que les voy a mostrar a continuación, ¿sí? Pertenecen a la misión Cruz del Sur. Fue el rescate de un buque, de hecho, para entregar insumos y cosas para supervivencia en las estaciones rusas, el Magdalena Oldendorf. Fue muy famoso pues en el sur, en Argentina, etcétera, porque fue de hecho rescatado por el rompehielos Almirante Irizar. Tuve la oportunidad de conocer directamente en este viaje al capitán, sí, Héctor Lavecchia, quien fue el capitán del Irizar en ese momento y quien entró en el invierno antártico en el 2002, a rescatar al Magdalena Oldendorf, atravesando el pasaje de Drake en unas condiciones infames, lo que lo hace tan famoso precisamente a este pasaje. Pero antes de entrar ya quiero mostrarles de dónde sale uno, ¿sí? Y esto que van a ver ustedes no pudo ser mejor descrito sino por el propio Julio Verne. Esto que ustedes están viendo acá, esta es una foto de mi esposa, ¿sí? Esta foto es nada menos y nada más que el faro del fin del mundo. Famoso por el cuento de Julio Verne, entonces por aquellos que les guste la lectura, los invito a que lo lean. Está muy bien descrito allí, el faro del fin del mundo. Aquí llega uno a Ushuaia y esta es la despedida. Aquí es cuando uno deja el continente. Cuando usted le dice a Sudamérica, adiós. Y solo ve agua al frente, nada más. Se ve divino esto, un mar calmo como ningún otro. Y de aquí, en cuestión de realmente poca distancia, de corta distancia, puede pasar uno de este cielo hermoso a esto. Al infierno literalmente en el mar. ¿Sí? Como les digo, son fotos reales del cruce del pasaje de Drake. Perdón. En invierno, en el invierno antártico, en mayo del 2002. Aquí, como ustedes ven, este es un buque más o menos de 8 metros de altura, ¿sí? Más o menos, y las olas estaban alrededor de 12 metros. Como ustedes lo pueden ver, la cubierta del buque, están viendo ustedes acá, ¿sí? Está completamente inundada. Acá se ve desde el puente de mando, la lluvia incesante. Y aquí ustedes pueden ver algo muy interesante en estas fotos. Fíjense en la inclinación del buque. ¿Sí? Miren las olas acá. Esto es el pasaje de Drake. Este es el famoso e infame pasaje de Drake. ¿Listo? Como ustedes pueden verlo acá. Es tan duro, es tan difícil. ¿Sí? Miren el inclinómetro del barco. Este es el inclinómetro del barco, mirando la inclinación del barco lado a lado. Se rompió acá el inclinómetro. Así de fuerte fue esto. Acá estamos mirando nosotros los grados de inclinación del barco. Más de 30 grados de inclinación para lado y lado. Afortunadamente yo no tuve que vivir eso. Yo estaba con mucho miedo del pasaje de Drake. No me fue tan bien, sí me mareé bastante, pero la inclinación del barco en el que íbamos nosotros atravesando el pasaje de Drake no llegaría ni a los 8 grados, realmente al lado y lado. Para que ustedes se hagan una idea, esto es como estar usted en un sismo, ¿sí? Más o menos de 5 grados, ¿a le cuenta? Pero todo el tiempo.
¿sí? No para, o sea, ustedes están varios días, porque yo tenía entendido, no sé, me faltó investigar un poquito de pronto, pero pensé que el pasaje de Drake era cuestión de horas, que en 2, 3 horas en el barco habíamos pasado, ya habíamos atravesado Drake, no, estos son días, ¿sí? La distancia que les mostré en el mapa anteriormente no es cortita, entonces estamos hablando nosotros verdaderamente de un paso fiero, un paso durísimo, ¿sí? Sí me mareé un poco, mi esposa le fue mucho mejor, y contándoles que la inclinación de mi barco fue nada, alrededor de lo que el pasaje de Drake puede llegar a ofrecer. Entonces, esto es realmente un tema fuertísimo. En esta misión que les cuento, se rompió las neveras del barco donde tenían refrigerada la comida por el movimiento tan brusco que esto tenía. Esto terminó fracturando uno de los miembros de la tripulación en esa misión. Así de duro es el paso a través de Drake, ¿sí? De este famoso e infame pasaje. ¿Mm? Comparable de pronto un poquito con el mar de Bering, de pronto, al norte, al Ártico, con unas olas tremendas, y ocurre por lo que les mencionaba anteriormente, porque aquí no hay que frene los vientos y se mezclan los vientos cálidos que vienen de arriba del continente de Sudamérica con los vientos fríos que vienen del polo. Y esto genera precisamente estos ciclones y estas tormentas tremendas en estas zonas del mundo. Una vez que uno atraviesa el pasaje de Drake, entra al paraíso, ¿sí? Que esto es verdaderamente la entrada a otro mundo. Y acá quiero mostrarles un poco, y ponle mucho cuidado a estas fotos. Todas estas imágenes son de mi lente y del lente de mi esposa, como se los mencionaba, ¿sí? Y acá hay varias cosas muy interesantes. Acá estamos entrando nosotros precisamente ya al canal de Scholler, la entrada a la península antártica, ya atravesando Drake, empieza uno a ver esta hermosura de cosas, ¿sí? Donde empieza a mirar, a entender qué es la Antártida, ¿sí? ¿Qué es esta zona del mundo y por qué se vuelve un centro tan interesante? Primero, condiciones totalmente inhóspitas. Las temperaturas de entrada de la Antártida, nosotros estábamos más o menos alrededor de unos -4 grados, 0 grados en algunos momentos, tuvimos nieve, evidentemente, y en algunos estábamos en 1 grado, 2 grados más o menos. ¿Sí? Esto es verano antártico, ¿no? Entonces, vale la pena, digamos, mencionar ese elemento. Sin embargo, acá, como ustedes pueden ver en estas fotos, aquí el mar calmo completamente, y uno diría, wow, esto no puede ser que acá sea tan difícil estar. ¿Cuál es el cuento que esto es inhóspito? Esto no. Lo que pasa es que las condiciones climáticas de la Antártida cambian en minutos. En cuestión de minutos, usted está en otro escenario completamente diferente. Este iceberg era más grande que el barco en el que íbamos nosotros. Era un barco grande en el que estábamos nosotros. ¿Sí? Este era más alto y más grande que él. Vale la pena recordarles algo. En los icebergs, ¿sí? Tan solo está el 15-20% más o menos del iceberg por fuera de la superficie. El resto está por debajo de la superficie. En Groenlandia, algunos expertos por primera vez decidieron fotografiar por debajo del agua, en una misión con unos buzos especializados en aguas frías, precisamente fotografiar por debajo del agua un iceberg. Les invito a que si les gustan estos temas, miren en allí un documental muy bueno que se hizo sobre esta parte de fotografía de iceberg, de fotografía submarina. Una cosa impresionante. ¿Sí? Aquí en la Antártida no se ha hecho ese tipo de cosas. Entonces la Antártida empieza a tener unas condiciones bastante particulares, unas condiciones de viento, de presión, de temperatura muy especiales, muy únicas que empieza a sentirla uno acá. Primero, estamos hablando de uno de los sitios más puros del planeta, donde realmente el aire entra con total pureza que hasta incomoda, que ya estamos tan acostumbrados a nuestro clima habitual por acá, que hasta este elemento incomoda muchísimo. Entonces, fíjense aquí otras imágenes de esta entrada a la Antártida, ¿sí? De esta belleza de continente con lo que uno se encuentra acá, porque esto es navegar entre témpanos, las piscinas de hielo, ¿sí? Propias del verano, y estos son icebergs bastante grandes, que se van desprendiendo del continente, ¿verdad? Y que van entrando en el mar. Acá vemos otro, precisamente aquí en esta otra serie de imágenes. Esto es entrar en otro planeta, esto es entrar en otro mundo. La sensación es difícil de describírselas. Es una sensación única. Primero, hay algo buenísimo, señores, acá. Hay algo buenísimo. No le entra el internet, no le sirve el teléfono celular, que no entra nada. Entonces, usted está en otro planeta completamente, está desconectado completamente del mundo, ¿sí? En estas zonas, ¿ok? En estas zonas. La única comunicación la tiene el barco, que tiene comunicación satelital, ¿ok? Entonces, esto es una cosa también bien interesante, porque está uno, de hecho, obligado, y decir obligado acá es mucho, porque uno no quería dejar de estar en este ambiente, ¿sí? El frío era absurdo, el frío era tremendo. Por supuesto, acá va uno con ropa térmica, guantes, etcétera.
¿cierto? Y pues yo tratando con los guantes también aquí de hacer fotografía en movimiento, porque en algunos de estos elementos estamos encima de la superficie del barco. Entonces, trataba de lograr cierta estabilización en las fotografías que ustedes ven por acá. Acá vemos otro. Y en esta foto en particular quiero contarles una historia de este sitio. Este sitio que estoy mostrándoles aquí con el puntero, esto se llama la Isla Elefante, ¿sí? Y este sitio tiene una historia, de hecho, muy interesante. ¿Sí? ¿Qué tiene este sitio? ¿Qué hace, digamos, este sitio único? ¿Qué hace a este sitio especial? ¿Por qué? Porque este sitio, ¿sí? Acá fue donde Ernest Shackleton, uno de los grandes exploradores del polo, ¿sí? Quiso conquistar, digamos, el polo allí. Y en 1914 llevó a su tripulación de 21 personas, una tripulación muy pequeña, en un barco pequeñito. Imagínense por un momento eso, estamos 20 personas en un barco de madera, súper pequeño, metido en una de las zonas más inhóspitas del planeta. Llegan en este barco a esta zona, acá, ¿sí? A esta zona, imagínense. ¿Y qué pasa? Por ir navegando entre hielos, encalla el barco. El movimiento de los hielos marinos termina destruyendo el barco, parte el casco, la madera no aguanta, la presión que ejerce el hielo es tremenda, es absurda, ¿cierto? Y quedan a la deriva 21 personas en esta isla. ¿Listo? Ahora, ¿qué hay para hacer ahí? Bueno, a ver, aquí no hay nada, ¿sí? Aquí absolutamente nada, hay frío, ¿sí? ¿Qué hizo Shackleton? Que lo hizo muy famoso. Shackleton cogió un buque, una lancha salvavidas, ¿sí? Una lancha salvavidas, se montó en esa lancha y mientras tanto dejó a otra gente de la tripulación, le dijo, voy a ir al continente antártico, ¿sí? A buscar ayuda. Efectivamente, la historia termina feliz, logra llegar al continente antártico, se devuelven, rescatan a la tripulación que tuvo que comer de lo que había y tristemente tuvieron que comer pingüino, tuvieron que cazar leones marinos, etcétera, porque no había más para sobrevivir en esta zona. Ellos se quedaron con muy pocos elementos para sobrevivencia. Son rescatados, Shackleton regresa a Escocia, regresa a Reino Unido, sale en otra misión y muere en su segundo intento de conquistar la Antártida. No lo logró. Él llega hasta esta zona, en el segundo muere, no pudo atravesar la Antártida, su sueño era llegar al Polo Sur, al puro y legítimo y único Polo Sur. No lo logra. Muere en su intento. Shackleton, muy famoso porque pues, es grandes partes de la historia de la Antártida, de los grandes que quisieron conquistar el continente y finalmente entendieron que aquí el que conquista, el gran conquistador es la Antártida misma, ¿cierto? No somos nosotros los que llegamos a conquistar acá, no. Es lo que la Antártida nos permite ver, nos permite disfrutar. Si ustedes observan, las fotos parecen muy oscuras acá. Esto se da por la combinación de corrientes, precisamente. Y esto demuestra que están entrando corrientes cálidas del norte, ¿sí? A la Antártida. De hecho, esto hace que el mar esté calmo y este es un clima muy interesante, muy bueno. Este es hagan de cuenta ustedes, el clima más estable que puede llegar a tener la Antártida. Cuando ocurre esto, cuando el cielo está absolutamente cristalino, diáfano, transparente, es cuando es más peligroso. Ahí es cuando es mucho más difícil estar en la Antártida y ahí es cuando ahí puede uno asustarse un poco. Esta belleza de paisaje que ustedes observan está acompañado, déjenme decirles, de este ecosistema único y especial. Este es el ecosistema antártico que pudimos ver nosotros, que pudimos palpar. Leones marinos, por un lado, los pingüinos, los rockhoppers o los pingüinos de mechas, como los pueden ver ustedes acá, son los pingüinos de mechas. Sí, las grandes aves marinas, los albatros marinos y algunas otras aves de la zona también, y nada menos y nada más que los pingüinos Gentoo y los pingüinos juanitos, muchos que vienen de las costas africanas y muchos que vienen también de las costas argentinas, del sur de Argentina, de Puerto Madryn, de todas estas zonas del Golfo de Valdés en Argentina y que vienen también de algunas zonas chilenas. Aquí vimos también, más difícil de fotografiar, tengo que decirlo, ballenas. Tuvimos la oportunidad de estar acompañados por hermosas jorobadas en nuestro paseo allí y tuvimos la oportunidad también de presenciar muy a lo lejos ballenas orcas, que son parte del ecosistema antártico. Lo que quiero contarles de este elemento, de este ecosistema antártico, que es tan único y tan especial, es que todo depende de un elemento que no es carnívoro en la cadena alimenticia, el krill, un pequeño crustáceo especial, único, maravilloso, ¿sí? Del cual todo esto depende. Imagínense ustedes entonces, ¿sí? Allí, imagínense cómo es este cuento, que algo tan microscópico mantenga un ecosistema como todo el que ustedes ven acá, vivo y andando y rodando. El problema que está enfrentando la Antártida ahorita inicialmente, ya me referiré al final de la charla algo más en esto, pero por ahora ténganlo, es que
la Antártida, esta belleza de animalitos, están compitiendo con un depredador brutal, un depredador letal y un depredador sin medida, nosotros, el humano. ¿Sí? Estamos, de hecho, compitiendo con estos animales por los mismos recursos. Mandamos nosotros grandes redes de pesca, la pesca industrial de la zona que acapara y se lleva por encima gran cantidad de todos estos elementos. Nosotros no nos comemos el krill, ni siquiera, lo desperdiciamos, lo botamos y no nos estamos dando cuenta que la ausencia de krill está complicando la subsistencia de toda esta cadena alimenticia que ustedes están viendo acá. Estos pájaros, ¿sí? Como estos, por ejemplo, dependen del krill, ¿sí? Nuestros pingüinos, hermosas aves, con una elegancia única y una majestuosidad impresionante, ¿sí? En el mar, ustedes no se imaginan verlos jugando, como ven en esta foto que está por acá, jugando cuando uno pasaba al lado, ¿sí? Estos hermosos pingüinos le mostraban a uno la sencillez y la gran inteligencia que la naturaleza posee. Estos grandes animales pueden llegar a pesar en algunos casos, los machos, por ejemplo, en el caso de los leones marinos, pueden llegar a pesar más que un toro, ¿sí? Pueden llegar a pesar 700 kilos, por ejemplo, mucho más grande que un humano, ¿sí? Imponentes como ellos solos, territoriales, impresionantes, y de qué hablar de las ballenas, por Dios. Semejantes seres tan inteligentes, majestuosos, únicos, también allí que poco conocemos. La realidad es que nosotros conocemos muy poco el ecosistema antártico. ¿Será que es interesante conocerlo más? No sé, se los dejo a ustedes de inquietud, digamos, allí. Quería mostrarles esto entonces también, porque llegar a la Antártida es ver vida. Y ahí voy precisamente a este tema de qué es este cuento de la vida en la Antártida. Esta es la vida que conocemos nosotros. Sin embargo, la Antártida ha servido de referencia para la vida que creemos pueda existir fuera de nuestro planeta. Seguramente estas imágenes algunos las conocen. Esta es una película muy famosa de Nolan, de Christopher Nolan, una de sus éxitos, digamos, con películas de ciencia ficción con una gran cantidad de elementos de astrofísica y de astronomía muy interesantes. Esta es Interestelar. Acá tenemos nosotros a Cooper, ¿sí? Y también tenemos nosotros entonces en este elemento a la doctora Brand, interpretada por Anne Hathaway, ¿cierto? Que están tratando de conquistar otros planetas a través de un agujero negro, el famoso Gargantúa, ¿verdad? Y esas imágenes de estos planetas, acá en estas imágenes les estoy mostrando dos de los planetas a los que llegan. El planeta del Dr. Mann, que es un planeta de agua, de ese mar muy parecido al mar Antártico, aunque tengo que decirles que la película fue filmada en Islandia, ¿sí? Sin embargo, mucha de la noción que tenemos nosotros de lo que sería un mundo fuera de la Tierra, incluso en el mismo vecindario de nosotros en el sistema solar, sería como lo que estamos viendo nosotros en la Antártida. Un mundo de hielo, un mundo congelado, un mundo de olas gigantescas, de un mar tremendo, ese era el caso del Dr. Mann, las olas gigantonas que habían por allí, y el planeta del Dr. Miller, interpretado por Matt Damon, se caracterizaba por ser este elemento de hielo. Si uno mira la referencia que tenemos nosotros en la ciencia ficción de cómo sería la vida extraterrestre, ¿cierto? La estamos sacando nosotros de lo que tenemos en la Tierra misma. Pero esto es la ciencia ficción. ¿Qué hay en la realidad? ¿Y cuál es el papel que juega la Antártida en esta realidad? ¿Sí? No caí en la tentación, tengo que decirlos, ¿sí? De traerme esta imagen. No pude no traerla. La verdadera foto, bueno, foto es un decir, ¿sí? La verdadera imagen, no es una foto realmente, llamémosla imagen, tienen los expertos en esto me corregirán, mis compañeros de ASASAC, astrofotógrafos y demás saben perfectamente cómo se llama el tema, me disculparán. La imagen del verdadero agujero negro versus el famoso Gargantúa de la película Interestelar. Caí en la tentación de traerla simplemente para mencionarles un poquito la percepción que nosotros tenemos de la vida extraterrestre. Pero ¿qué hay en realidad y qué tiene que ver la Antártida en todo esto? Pues déjenme mostrarles varias cosas. En las recientes misiones de Cassini y de Juno a Júpiter, Cassini a Saturno, se encontraron unos datos bastante interesantes. Estas misiones lograron acercarse de manera definitiva y muy poderosa, en el caso de la luna Europa, se acercaron tremendamente a esta luna y lograron detectar actividad bastante curiosa, ¿cierto? Que eran unos geysers en donde se pudo analizar qué era lo que estaba saliendo al espacio por parte de esta luna joviana. Y resulta que de esta luna joviana estaba saliendo vapor de agua, ¿cierto? En el caso de Encélado,
Cuando Cassini se acerca también, Encélado es una luna pequeñitica, ya les muestro las proporciones de tamaño para que se hagan una idea. Este mundo helado, este mundo congelado, ¿sí? Encélado tiene unas características bien particulares, menos 201 grados en su ecuador, imagínense, mientras que Europa tiene menos 163 grados en su ecuador, ¿cierto? Estaban exudando vapores de agua. Pero ¿cómo es posible en cuerpos que están a tal distancia del Sol? ¿Entenderíamos esto en la luna terrestre, por ejemplo? Entenderíamos esto un poco más en el mismo Mercurio, etcétera. Pero en la luna de Saturno, en la luna de Júpiter, cuando estamos hablando de unas distancias gigantescas a las cuales se encuentran estas lunas, de hecho, la temperatura media de sus ecuadores demuestran qué tan lejos están del Sol. Sin embargo, estas líneas rojas que ustedes ven acá en esta fotografía de Europa, ¿sí? Son producidas por el movimiento de las capas de hielo. ¿Cómo así? Sí, hagan de cuenta que funciona como las placas tectónicas de la Tierra, ¿sí? Pero ¿qué hace que eso se mueva? La gravedad joviana, la gravedad de Júpiter hace posible que estas capas se muevan. Y esto está generando calor, está generando energía, y esa energía se traduce, ese calor se traduce en que salgan y exuden de estas lunas, particularmente de Europa y de Encélado, grandes cantidades de vapor de agua. Tanto así que se presume que solo Europa puede llegar a tener 2.3 veces más agua que toda la Tierra junta. Entonces, estos son datos interesantes para mirar qué es lo que se está buscando hacer en la Antártida. Pero no podemos dejar de lado a nuestro vecino, al más cercano, a Marte. No podemos dejarlo de lado. Resulta que la temperatura en el ecuador marciano es de menos 90 grados bajo cero. Y recientemente en la Antártida, en dos lagos, en el lago Vostok y el lago Mercer, se registraron temperaturas de 82 grados bajo cero, menos 82 grados. Y esto ha permitido que la NASA fije su atención en estas zonas con dos objetivos claros. Uno, detectar la posibilidad de vida en zonas extremas, ¿sí? Y dos, el desarrollo de tecnología para la exploración en zonas extremas. Entonces, acá también la Agencia Espacial Rusia y también la Agencia Espacial China están muy interesadas, y la India también está empezando a meterse en estos cuentos, ¿sí? Para empezar a entender cómo pueden desarrollar tecnología en zonas extremas y garantizar que, por ejemplo, los combustibles no se congelen, ¿sí? Que ese es un detalle tremendo. Si nosotros trabajáramos, por ejemplo, hay un combustible en aviación que se llama el jet gas o el jet A1, ¿sí? Estos combustibles que aguantan temperaturas bastante frías cuando el avión está, pues, evidentemente volando, se congelarían en la Antártida. Entonces, hasta ahí llegaría nuestro aparatico, nuestra sonda espacial, hasta ahí llegaría. Esto es muy interesante también para las exploraciones futuras que se están encaminando a entender qué está pasando allí, cómo desarrollar esto. La NASA ha invertido gran cantidad de dinero investigando y desarrollando robots que puedan trabajar en estas zonas polares, que aguanten las condiciones, que no rueden sus rueditas, digámoslo así, en los hielos, para poder explorar algún día Europa, para poder explorar Encélado buscando vida. Ahora, se encontró en el lago Mercer algo muy interesante, vida microbiana a más de 1 kilómetro de profundidad, hielo abajo. ¿Sí? Esto es muy interesante porque es vida sin luz, sin oxígeno, en condiciones extremófilos, pues, en condiciones bastante extremas, en donde se presume que esa vida extraterrestre que podríamos encontrarnos nosotros definitivamente podría ser de esta manera. De hecho, en este momento hay grandes avances en investigación en Europa, no el continente, sino la luna joviana, en relación con la posibilidad de encontrar la vida extraterrestre de esta manera, vida microbiana en el agua, con unas condiciones que son tremendas. Aunque la temperatura de Europa es todavía más baja que la Antártida, es cierto, estamos también a puertas de encontrar unos elementos muy interesantes en este continente que permitirían no solo inspirar a los mejores directores de Hollywood en sus nuevas películas de la conquista del espacio, sino, por supuesto, a desarrollar tecnología para que bien la empresa privada o los estados o los diferentes países empiecen a entender y a trabajar la exploración espacial desde otra manera. Es decir, tenemos nosotros aquí en la Tierra otro mundo, definitivamente. Y ese otro mundo es la Antártida. Nada que hacer. Entonces, hemos encontrado este elemento. ¿Ustedes saben qué significa poder ensayar un robot aquí en la misma Tierra y no tener que mandarlo a una misión espacial, ensayarlo en condiciones, por ejemplo, en Marte? ¿Cuánto costaría para llegar a Marte y decirles, el berraco robot no funcionó? ¿Sí? ¿Cuánto habría que invertir en una misión espacial para poder generar esto? No, pues ahora se pueden hacer estas pruebas directamente en la Tierra, ¿cierto? Es mandarlo a la Antártida, evidentemente con todos estos cuidados allí claros que debe tenerse en materia de bioseguridad y demás, para poder generar entonces también y acelerar un poco la investigación espacial que se necesita para que algún día podamos hacer una exploración mucho más poderosa. Neil deGrasse, famoso por hacer su serie de Cosmos nuevamente,
mencionaban algunos de sus entrevistas que le hicieron recientemente, que él decía que la vida extraterrestre podría verse más encontrada hacia vía tecnológica, hacia la creación de robots que de alguna manera no dependieran de la energía humana para garantizar trayectos mucho más largos, porque después de todo, el robot no está sometido a la biología humana y por tanto puede sobrepasar esas barreras allí. Y mucho se ha hablado de la inteligencia artificial, mucho se ha hablado de la posibilidad, digamos, acá de la reproducción entre máquinas, temas que son absolutamente polémicos y que por ahora siguen siendo o siguen estando dentro del plano fantástico. Pero todos ustedes estoy seguro que lo saben, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros en ciencia sin tener la ciencia ficción? Pues hoy estamos hablando nosotros de science fact, que es la ciencia basada en hechos, la ciencia ficción convertida a la realidad. Y mucho de esto lo estamos viendo nosotros en la Antártida. Entonces, este continente nos trae una oportunidad única para nosotros empezar a trabajar acá algunos elementos bien interesantes. Dejen mostrarles proporciones aquí en esta imagen. Pues, evidentemente nuestro querido planeta azul. Miren Europa y Encélado. Europa es ligeramente más pequeña que la luna nuestra, ¿cierto? Y Encélado es definitivamente pequeñito, como ustedes lo pueden ver, una mini luna de Saturno rodando por allá. ¿Sí? Ahí sí tendría que preguntarle a mis compañeros de ASASAC, astrofotógrafos, ¿cierto? ¿Qué tan posible sería sacar acá una fotografía, llamémosla así, amateur de Europa? ¿Sí? Con equipos, digamos, amateur, no observatorios profesionales, sino de pronto qué tan posible podría sacar una imagen interesante de Europa. No me voy tanto a Encélado porque si es así de pequeña respecto a nuestra luna, pues imagínense, si ya, digamos, nosotros que estamos aquí aprendiendo un poquito de astrofotografía, ya hemos sacado algo de la luna y nos sorprende, pues no me imagino cómo se sorprendería uno por allí con este otro tipo de elementos. Entonces, ahí hay una barrera de exploración espacial que se está rompiendo con la investigación que se está haciendo en la Antártida para trabajar en condiciones extremas de frío y de presión también. Vale la pena recordarles que la Antártida, ¿cierto?, ofrece unas condiciones también muy interesantes bastante extremas. La Antártida es un continente que no está hecho para el hombre. Es así de sencillo. Las condiciones son totalmente inhóspitas, con corrientes de aire tremendas, con unos vientos absurdos. De las temperaturas más bajas registradas en nuestro planeta, se ha registrado allí en la Antártida, en una depresión que hay bajando ahí sí es cierto, digamos, entre unos valles que hay allí, y se registró la temperatura más baja que en este momento ha llegado y está en menos 94 grados bajo cero. Una temperatura que podría congelar la respiración nuestra. Es decir, si usted saliera en este momento a esa temperatura y simplemente soplara, el vaho se congelaría. Podría triturar los pulmones, precisamente ese frío helado que hay allí. Entonces, esto nos sirve también para mirar los límites de la biología humana, un poco de qué equipos se necesitarían para poder trabajar en estas condiciones y garantizar no solo que se pueda trabajar en estas condiciones, sino que lo pueden hacer por un tiempo importante. Y esto está apalancando muchísimo el desarrollo de las misiones a Marte. Mucho se está haciendo acá. Muchos pensábamos que el tema marciano se estaba estudiando en sitios como Atacama en Chile, por su gran parecido, o en Jordania también. Si muchos no lo sabían, la película de Martian, El Marciano, se filmó en Jordania, que es una zona absolutamente desértica. Déjenme decirles que la temperatura marciana es bien fría, ¿sí? Es desértico, sí, pero es un desierto frío, un desierto helado también. Los polos marcianos, pues también estamos nosotros observando con cada día más aprendiendo de lo que ocurre allí y en gran medida mucho de los equipos que se han podido llevar a Marte se han podido llevar por investigaciones que se han hecho en Antártida, que se han hecho en esta zona y en este continente único y especial y maravilloso. La Antártida es mágica, la Antártida definitivamente enamora a cualquiera que logre estar unos minutos allí, es impresionante. Eso me pasó a mí, ¿sí? Es realmente algo muy difícil de expresarles acá. Pero este elemento, sí, interesante que les menciono, pues se está viendo afectado por una muy triste realidad, por un elemento que está ocurriendo acá, y voy aquí a la parte final de mi charla en esto. ¿Sí? Esta es la triste realidad que estamos viendo nosotros en este momento en la Antártida. La foto es tomada en este año con una diferencia de 8 días. De 8 días. Es una foto satelital de la NASA que se tomó en febrero. Yo logré estar en la Antártida recién en enero de este año. Casi me quedo allá encerrado con este tema del COVID. No, me hubiera disgustado, la verdad. Sí, quedarme por allá, pero wow, son las condiciones absurdas, tremendas. Observen en 8 días lo que ocurrió en una de las islas antárticas, al norte de la Antártida. ¿Sí? En 8 días la capa de hielo pasó de esto
a esto. Aquí ustedes observan cómo se derriten las montañas. Y aquí hay que explicar un poquito unas cosas bien interesantes. Aquí hay que explicarles un poco algunos elementos interesantes para tratar de entender qué implicaciones tiene esto. Y por eso quiero acá irme a una imagen que logramos sacar nosotros aquí en la Antártida, ¿sí? Y que es una imagen, digamos, muy interesante, muy diciente también de lo que pasa aquí. La Antártida tiene unas características muy particulares. Acá vemos un poco, ¿sí? Bueno, en esta imagen no se alcanza a ver muy bien, por ahí la tenía. Pero la Antártida tiene acá unos cambios de coloración marina muy tremendos. Parecen dos océanos uniéndose. ¿Qué es lo que ocurre? Viene el hielo que proviene de las montañas, que es el hielo glacial terrestre, y se une con el hielo marino, que son de densidades diferentes. El cambio de densidades del agua cambia los colores bellísimos, de un espectáculo único y realmente hipnotizante. Sin embargo, eso está generando unos problemas tremendos en las corrientes marinas, en la disponibilidad de alimentos en la zona. Entonces, lo que ocurre es que esto que estamos viendo nosotros, la caída del hielo glacial que llevan años y años comprimiéndose en las montañas, esto es historia que se está yendo al mar. Porque si nosotros queremos entender qué ha pasado con la geología del planeta, cómo ha sido la historia de nuestra querida Tierra, qué ha pasado allí, tenemos que entender que la historia está escrita en la nieve antártica. ¿Sí? Está escrita en el agua congelada, en el hielo antártico está escrita la historia. Lo único es que necesitamos gente que sepa leer la historia en estos libros de páginas abiertas que están allí. ¿Saben cuál es el problema? Nos está pasando como ocurrió hace muchos años con la Gran Biblioteca de Alejandría. Esa famosa historia en donde se quemó la Biblioteca de Alejandría y se perdió gran conocimiento. Pues, queridos amigos, estamos perdiendo el conocimiento de la Biblioteca de la Antártida, ¿sí? En este momento. El cambio climático es tremendo. La Antártida es un laboratorio que refleja lo que podría ocurrirle al resto del planeta de no tomar acciones decididas en materias de control en el cambio climático. Y en este momento que estamos en plena pandemia, estamos en este momento también traumatizando y acelerando algunos de estos elementos de cambio climático. Si bien es cierto, hemos visto grandes especies que se acercan a las ciudades bajo el encierro del hombre, bajo el encierro del humano, que recuperan su territorio. Déjenme decirles, el territorio es de ellos, no es nuestro. Nosotros tenemos que aprender a convivir con la naturaleza, no por encima de la naturaleza. Y ese es el mensaje que yo quiero dejarles también un poquito acá. En ningún momento creamos que el humano es más importante que el resto de la naturaleza que está aquí. No se nos olvide que la Tierra ha vivido más tiempo sin el humano y perfectamente puede volver a vivir sin nosotros. Que no se nos olvide eso jamás. Esta es la triste realidad. ¿Saben qué significa esto? Significa que desde continuar este elemento, porque hace unos 5 años estaba ocasionando lo siguiente, un deshielo brutal en el Ártico, pero la capa de hielo en la Antártida estaba creciendo. En este último verano ha sido fatal para la Antártida. O sea, mejor dicho, el 2020, por donde lo miren, ha sido terrible. ¿Sí? Tanto para la Antártida como para nuestras zonas, ¿cierto? Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a concientizarnos un poquito de lo que está ocurriendo en esta hermosísima zona, ¿sí? Y es que de continuar esto, no solo va a traumatizar las corrientes que están allí, sino va a destruir por completo el ecosistema que les mostré anteriormente. Un ecosistema que equilibra todas estas zonas polares, que la hace rica en vida, única en todo el planeta, y que también terminará afectando al humano. Creámoslo o no, lo que pase en la Antártida nos afecta a nosotros en el Ecuador. Ese es el elemento que nosotros tenemos que ser un poquito más conscientes. No creer entonces que porque es allá lejos, muy lejos, eso pues no tiene, digamos, ningún efecto con nosotros, no pasa nada. Pues sí pasa, y pasa muchísimo. Mucho se está haciendo aquí porque la Antártida, hagan de cuenta que es como un pequeño laboratorio. Entonces es un laboratorio que va mostrando que si uno cambia cosas, va mostrando unos posibles resultados. Y muchos de estos científicos que en este momento están en las bases antárticas que por tema del COVID quedaron en el invierno antártico, que es brutal, ¿cierto? Pues están dando cuenta que este febrero fue letal, fue un febrero tremendo en donde se borraron páginas de la historia de la Tierra y que ya no son reconstruibles. Esto es lo que quiero que entiendan. Así como la Biblioteca de Alejandría se quemó todo y esos libros no se pudieron recuperar, el libro de la Antártida se está cerrando para nosotros. No creo que podamos ser nosotros tan tontos y tan ciegos para no entender que enfrente de nosotros, en nuestra propia cara, se está cerrando esto y no estamos haciendo nada para poder impedirlo. Ojalá que las generaciones futuras puedan disfrutar de este paisaje único, especial, realmente emocionante. Para mí es hablar de la Antártida,
por lo que significó, porque es de estos paisajes, de estos sitios que le transforman a uno la vida completamente. Son sitios que se le meten a uno un poquito, que le quedan a uno en las venas, en la piel precisamente, y que uno de alguna manera quiere decir, quiero seguir respirando Antártida para siempre y no simplemente ver la Antártida con fotos y que a futuro digamos, esto lo tuvo nuestro planeta. Hoy en día, la Antártida no existe. Entonces, el llamado, digamos, es un poquito a entender que la Antártida tiene un rol tremendo en investigación, que la Antártida es el único continente en donde no se puede ejercer soberanía, gracias a Dios, y es el único continente que no tiene nacionales. No hay una persona nacida en la Antártida. Eso es tremendo. Y esa ausencia de humanos en muchas de las zonas de la Antártida hoy en día todavía, ¿sí? Todavía ha mantenido este continente intacto. Y esperemos que continúe así. Esperemos que este continente permanezca igual, permanezca así de intacto. Ya estamos viendo dos fenómenos muy preocupantes recientemente en el continente. Uno, la salida del verde en la Antártida. Y uno diría, ¡ay, tan lindo, se va a volver verde, qué maravilloso! Un momentico. La salida del verde lleva a unos cambios totales en el ecosistema antártico y demuestra que ha habido contaminación, que se ha llevado de zonas foráneas al continente otros elementos, y es que eso es parte, digamos, del protocolo cuando uno entra a este continente, cuando uno entra a esta zona. ¿Qué puede sacar, qué no puede sacar? Hay que estar desinfectándose permanentemente, tiene que estar limpiándose la ropa. De alguna manera, digamos, esos protocolos de bioseguridad que ahora estamos aprendiendo por tema del COVID, en la Antártida se han hecho desde hace rato y son todavía más severos, para evitar traer cosas a la Antártida, llevar cosas a la Antártida o traer desde la Antártida cosas hasta estas zonas del mundo, ¿verdad? Entonces, nada, este elemento, digamos, que quería compartir con ustedes hoy, tiene que ver con este recorrido hacia una zona poco conocida, una zona que se puede conocer, evidentemente, que se puede llegar allá, ¿cierto? Con unas características muy importantes de respeto por el clima, de respeto por el ecosistema ante todo, y sobre todo es una zona que le enseña a uno algo fundamental, humildad. Ante todo, nosotros tenemos que agachar la cabeza frente a la Pachamama, si la queremos llamar de esa manera, frente a la naturaleza, si la queremos llamar de esa manera, porque mis amigos, en este pulso, frente a la naturaleza, sí, déjenme decirles algo, salimos perdiendo. La naturaleza será, es y ha sido siempre más fuerte que el humano. Que no se nos olvide eso jamás. No podemos ser tan prepotentes para considerar que nosotros estamos por encima de la naturaleza. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por este tiempo. Muchísimas gracias. Esto era lo que quería mostrarles a ustedes un poco de este continente blanco, que ya no está tan blanco, desafortunadamente, llamado Antártida, y su relación con muchísimo de lo que estamos haciendo nosotros en desarrollo de astronomía, astrofísica y demás, y la importancia que tiene también como un eje fundamental en el mundo de control climático. Este refrigerador natural, mis amigos, nos mantiene vivos. Déjenme decirles eso. Gracias a la Antártida vivimos, gracias al efecto refrigerador que la Antártida genera y a las corrientes heladas que vienen del polo, tenemos un continente y tenemos un país tan hermoso como Colombia y tenemos un clima tan benévolo como el que tenemos en este país. Sin la Antártida, nuestro clima cambia absolutamente y aquellas zonas que son verdosas que quedan se volverán totalmente desérticas. Y nuestra lucha ya no será la lucha que estamos viendo nosotros por una cosa que no sirve para absolutamente nada, que es el dinero, sino la lucha por la supervivencia, la lucha del agua. Esperemos que no sea eso lo que nos toque a nosotros. Muchas gracias a ustedes. Entonces. Enrique, muchas gracias, Enrique. Okay. ¿Quién le dijo? Muy bueno, muchísimas gracias. Listo, Enrique. Primero agradecerte por esos mensajes que nos estás dejando, esas experiencias que nos compartes. Te felicitan mucho en las redes, especialmente te envían abrazos hoy desde Argentina, desde Bogotá, desde lugares de Boyacá, nos están siguiendo de varios lados. Antes que nada, felicitarte y también por parte de algunos de los internautas que estuvieron acompañándonos hoy, agradecerte por esa analogía que nos haces de la Antártida con la Biblioteca de Alejandría. Nos lleva a nosotros a pensar de verdad en cómo mantener esa información, cómo recuperarla y cómo en algún momento llegar a aprovecharla muy bien. Paso a preguntas. Adriana Segura
te pregunta aquí en Facebook que si nos puedes recordar cuánto se tarda cruzar el pasaje de Drake. Eso es interesante. Nosotros demoramos cruzando el pasaje de Drake 2 días y medio más o menos. 2 días y medio en barco. Duro, para mí fue bastante duro ese cruce. No me lo disfruté mucho realmente. Pero el precio de lo que venía después, valió la pena haberme mareado como me mareé en ese momento. Valió la pena. Te preguntan también de la experiencia, de tu experiencia que tuviste, ¿qué sería lo que dirías deben vivir ustedes? Varias cosas. Uno, ese silencio, el silencio de la Antártida. El silencio de la Antártida es único, es tremendo. Es un silencio solo interrumpido por el ruido del mar, nada más. ¿Qué más majestuoso que eso puede tener uno? Ese silencio interrumpido por las olas del mar, por el viento y por uno que otro pingüinito por ahí, digamos, que pueden encontrar. Pero ¿qué experiencia puede uno tener ahí? Ese silencio majestuoso y, digamos, encontrar esos paisajes. Para mí, una de las cosas más emocionantes que yo le recomendaría a cualquiera que pudiera ir es encontrarse con el primer iceberg. Pero el primer iceberg es una experiencia única, le provoca a uno botarse al iceberg más o menos. Es una cosa tremenda. Ver ese primer iceberg es tremendo, realmente. Mira, Juan José te hace esta pregunta también. De todas las experiencias que se hacen y la analogía que nos muestras frente a la Antártida y Marte, ¿qué podrías decirnos a nosotros frente al uso de la astrobiología desde la Antártida? ¿Cómo la podríamos relacionar? Muchísimo, muchísimo, porque las condiciones de la Antártida son absolutamente similares a las condiciones marcianas y a las de estas lunas que les mencionaba. Entonces, hay mucho por aprender de astrobiología allí, precisamente de entender que si es posible encontrar vida acá en la Tierra con estas condiciones, definitivamente hay que empezar a dirigir ciertos esfuerzos de investigación en el mismo Marte, en la misma Europa y Encélado, porque posiblemente nos encontraríamos con elementos similares de desarrollo de la vida allí. Y aprenderíamos muchísimo también de temas tan duros y tan difíciles como el origen de la vida en la Tierra, incluso. Y también el hacia dónde vamos, pues, es la gran pregunta, digamos, de la era moderna. Ok, mira, Adriana Segura nos dice, ¿se podrán ver auroras boreales en la Antártida alguna vez? ¿Algún día? Aquí varias cosas. En la Antártida se ven las auroras australes, las boreales son las del norte. Se ven las auroras australes acá. ¿Dónde se ven? ¿En el continente antártico? Sí, es posible. Si hay alguna actividad solar importante, incluso hay registros que es posible verla en Ushuaia, Argentina, las auroras. Es posible llegar a hacer algo de cacería de auroras australes allí. Pero las más impresionantes por esta zona están en la zona del continente antártico. Sin embargo, las auroras australes se pueden ver en otros sitios un poco más fáciles de acceder, como es Nueva Zelanda, en Wellington. En estas zonas son mucho más fáciles de cazar las auroras australes y pues no es tan extremo, digamos, como la Antártida para llegar, digamos, a estas zonas. ¿Por qué? Porque para poderlas ver tenemos que cumplir una condición, tenemos que estar en invierno y el invierno antártico es letal. Entonces yo les sugeriría, digamos, acá para esta pregunta, si va a cazar auroras australes, váyase por Nueva Zelanda, mucho más fácil, menos riesgoso para poder lograr una experiencia que también es tremenda, que también es increíble. Ok, antes de seguir en las preguntas, hay varias que van enfocadas hacia si estas videoconferencias se graban, sí, quedan grabadas en Facebook, en nuestra cuenta de ASASAC las pueden seguir, también en la cuenta que tenemos en YouTube de ASASAC, ¿listo? Aquí ya empiezan a hacerte unas preguntas un poco más hacia costos. Nos dicen esto, ¿costo aproximado para ir a la Antártida? Hay de todo. Uno pensaría que no. Uno pensaría que la Antártida solo se puede ir si uno tiene en la billetera $20,000, etcétera. No. Depende. Hay dos posibles salidas hacia la Antártida. Una es de Chile, desde la zona chilena, y otra es desde la zona argentina en Ushuaia. Desde la zona argentina, como es más cerca, está un poco más hacia el sur, es un poco más económico y hay planes realmente desde $2,000, $3,000, por ejemplo, ¿sí? Para poder llegar hasta estas zonas de la Antártida, hasta planes que van a los $30,000, $40,000, si uno quiere ir solo en un avión con un científico que le diga todo cómo es, mejor dicho, ¿sí? Estamos hablando de una variación de precios enorme, gigantesca, de las pocas zonas que uno puede encontrar tanta variación de precios para poder llegar allá. Pero lo interesante del asunto, y les diría el mensaje, es que sí se puede. No es tan imposible.
Ok, y Carlos Francisco Ricciardi nos dice, ¿es cierto que el campo magnético terrestre genera o provoca mayor radiación en la Antártida? Hay varias cosas respecto a eso. Recientemente, bueno, no es tan reciente, la vendieron la noticia como de este año, precisamente que no es de este año, en donde se estaba encontrando unas emisiones precisamente magnéticas de la Antártida y muchos estaban hablando si esto era efecto también de algún tipo de comunicación extraterrestre, alguna cosa así, ¿cierto? Esa era una noticia súper vieja, primero, no era de este año. Sí hay elementos de radiación en la zona, sí hay elementos, digamos, ¿por qué? Porque el polo, pues, evidentemente el polo magnético allí concentra bastantes puntos allí y las investigaciones que se han hecho es detectar también qué tipo de elementos hay. Se ha encontrado algo también de radiación de estrellas que han llegado a la Antártida. De hecho, hubo un descubrimiento hace como unos 5 años muy interesante y se encontró polvo estelar de una estrella ya fallecida que llega hasta la Tierra y en esta zona se logró preservar perfectamente de materiales de los cuales están constituidos las estrellas, ¿sí? Lo cual esto también vuelve la Antártida pues un laboratorio impresionante. Bueno, Enrique, por el momento esas son todas las preguntas que tenemos. Sé que nos dejas con muchas inquietudes. De pronto, por medio de nuestras redes, del correo de ASOSAC, podemos Claro. transmitirte ese tipo de preguntas que nos estén llegando constantemente. Te transmito nuevamente todas las felicitaciones, agradecimientos que te llegan las personas que nos acompañaron desde Facebook y te agradezco de verdad por esta muestra que nos haces tan bonita, ese acercamiento tan bonito a la Antártida, a tu experiencia y esa motivación que nos dejaste para Muchas gracias. afrontar Quisiera, para cerrar, Andrés, si me lo permite, quisiera mostrarles aquí un time lapse para que se queden ustedes. Esto es de cuestión de milisegundos, para que se queden ustedes un segundo con los atardeceres del Atlántico Sur. Déjenme Claro compartirles que sí. un mini video acá súper rápido para cerrar esta charla, ¿sí? Y para que se queden ustedes con este paisaje mágico del Atlántico Sur. Acá mostrarles un mini time lapse. No soy experto en esto, en Asasaka hay gente durísima en este cuento. Yo traté de hacer algo por ahí, bueno, alguito me salió, pero les quiero compartir a ustedes este time lapse. Muchas gracias. Enrique, un placer haber escuchado esa charla tan interesante y de verdad nos dejaste con muchas más preguntas y con muchas dudas, muchísimas dudas aclaradas sobre lo que podríamos hacer y la importancia que tiene la Antártida para la humanidad. Entonces, a nombre de nuestros cibernautas, de nuestros seguidores, muchas gracias. Y como siempre, pues gracias Andrés. Y de nuevo, gracias Enrique. Y los esperamos a todos el próximo sábado a las 3 de la tarde. No dejen de asistir porque tenemos unas charlas buenísimas para estas próximas semanas. Entonces, no siendo más, hasta la próxima semana. Chao, chao. Hasta luego. Buen viento y buena mar.